bienvenidos a este nuevo episodio de Transformados Podcast. Los bendecimos desde acá con mi esposo. Sí, la verdad contento, amor, gracias, una semana aquí contigo. La verdad que contentos y un poco tristes porque hemos tenido fallas ahí con el tema de la laptop, problemas Técnicos. ¿verdad? Les Y pedimos no hemos mil podido disculpas. subir ahí unos videos en un par de semanas y la verdad que pedimos disculpas de antemano. Y también, bueno, aprovechamos y nos dimos unas pequeñitas vacaciones. Y la verdad que le mandamos un saludo a toda la gente de Galápagos, unas islas hermosas, encantadoras. Hermosas. La verdad que ver la creación de Dios, de cómo hace toda la perfección, es increíble. O sea, Sí. es algo, no es increíble porque es creíble porque lo vemos, ¿verdad? De cómo Dios obra en este mundo, en esta tierra, donde vemos que todo, desde los animalitos, desde el mar, todo es perfecto. Todo. Dios todo lo que hace es perfecto, es así como tú eres perfecto porque eres una creación de Dios. Amén, amén. Y sí, efectivamente venimos maravillados de la gloria de Dios. La palabra dice que los cielos hablan de su gloria y realmente pudimos verlo, pudimos ver todo lo que el Señor ha creado de manera perfecta. Y bueno, sí, justamente como estábamos de vacaciones, nos dimos ese pequeño paseo, gracias a Dios. Hemos regresado recargados. Como todos saben, también nosotros laboramos, trabajamos en nuestros trabajos, ¿verdad? En casa también. Y justamente hoy queremos hablarte de ese regreso al trabajo, o no tanto el regreso, ¿no? Sino del trabajo como tal. Así es. Que de por sí es una de las bendiciones que da el Señor. Y queremos aclarar que el trabajo no solamente es cuando tú estás en una empresa, sino también cuando estás en casa trabajando, cuando tienes un negocio propio. Hoy queremos hablarte justamente de eso, ¿no? De cómo podemos también demostrar el carácter de Cristo en medio del trabajo. Amén, amor, amén. La verdad que sí. Cuando hablamos de la palabra trabajo, creo que todos nos han dicho alguna vez nuestros jefes, esto es tu segunda casa, este es tu segundo hogar, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, y es verdad, o sea, nosotros pasamos mucho tiempo, parte de nuestro tiempo en el trabajo. Hay unos que pasan 8 horas, hay otros que pasan 10, ¿ya? Pero es donde nosotros, como tú decías, tenemos que ser y parecer tanto fuera como dentro del trabajo, ¿no? Porque no podemos tener una imagen en el trabajo y una imagen fuera de ella, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que esa es la parte que queremos a transmitirles el día de hoy, de que sí, cuesta bastante regresar al trabajar, pero cuando tú ya estás en Cristo, tu sentir es distinto, es diferente, ¿verdad? Aunque sí, no les voy a negar, se siente un cansancio, como que una desmotivación de volver a la rutina diaria, ¿verdad? Pero luego el Espíritu Santo te pone un pensamiento y te hace como que confrontar y solito comienzan a ponerte pensamientos positivos, como gracias a Dios tengo un trabajo, gracias a Dios tengo dónde ir a laborar, ¿verdad? Entonces comencemos también por esa parte, comenzando a agradecer de que Dios obra en nuestros trabajos también. Amén. Así es, la provisión llega por medio del trabajo. Y sí, si tú te sientes identificado con lo que hemos hablado hasta este momento, quédate aquí, dale like al contenido, compártelo, porque hoy queremos también hablar de cómo también somos muy tentados, ¿no? Así en es. el trabajo. A veces queremos apartar las cosas del Señor con las cosas cotidianas, como lo es ir a trabajar o hacer nuestras actividades diarias. Entonces hoy queremos hablarte justamente de eso y queremos empezar con un versículo que es muy conocido y es uno de mis favoritos, que es Colosenses 3:23. Que dice que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria del Señor. Que Amén. lo hagas como que es para el Señor y no para las personas. Y yo creo que de ahí radica todo, porque sí, somos muy tentados. Y de manera personal, puedo decir que muchas veces no reflejamos a Cristo. Así es. Porque hay muchas situaciones que te hacen caer en esa parte que el Señor de pronto no le agrada, pero son circunstancias que tú aprendes. Y cuando ya tienes al Señor, el Espíritu Santo mismo te pone ahí como que incómodo en ciertas situaciones, pero sí es posible, y no se trata de religión, no se trata de que tú tienes que ir a predicar el trabajo, gloria a Dios si lo puedes hacer, pero eso, exactamente, pero va más allá
de que tú seas un experto en la palabra, sino va por el tema de tus acciones, de tus Así es. actitudes que pueden reflejar el carácter de Cristo. Así es, amor. Y justamente como tú comenzaste con un versículo muy bonito, ¿no? Que todo lo que hagamos lo hagamos para Ujú. Él, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la clave para este episodio, porque uno tiene que aprender a hacer las cosas como para Cristo. Porque si las hacemos como para otra persona, siempre nos vamos a sentir incómodos, Ujú. siempre nos vamos a sentir que no somos valorados, nos vamos a sentir de que no somos retribuidos correctamente, vamos a sentir muchas cosas que puede pasar porque lo que estamos hablando es algo cotidiano, Así algo es. del día a día, ¿verdad? Y cada persona pues tiene en su trabajo, son escenarios diferentes, ¿verdad? Experimenta cosas diferentes. Exactamente. Ujú. Entonces, puede ser que unos les paguen bien por lo que hacen, otros que no, Ujú. pero ¿cuál es el mensaje? Que si comienzas a hacerlo para Cristo, ¿verdad? Tú las cosas las ves diferentes porque las haces con amor. Las haces para el que te dio esa bendición, para el que te dio ese trabajo, que es Dios, ¿verdad? Así Entonces, es. cuando tú comprendes esa parte, tú comienzas a hacer las cosas distintas, Diferente. comienzas a hacerlas sin recibir algo a cambio. Vuelvo y repito, sé que todos necesitamos recibir algo a cambio porque por algo se trabaja, Así ¿verdad? es. Porque también nosotros nos... Y la palabra lo dice, ¿no? De que uno recibe de lo que ha dado también. Así es. Ajá. Es como este, por ejemplo. Este está inquieto y Nuestro no deja bebé. grabar, ¿ya? Pero uno tiene que tener paciencia, ¿verdad? Sí. Entonces es lo Es el mismo, más o sea, traviesito. cuando tú vas a trabajar, ahí es donde Dios te amolda y comienza a trabajar áreas de tu vida que no creías que podías cambiar. Entre Sí. eso el enojo, el Así es. orgullo, el ego, la autosuficiencia. Ujú. Y puedo hacer una lista muy larga de las cosas que uno a veces piensa que no necesita a otras personas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa parte es la que cuando ya tienes a Cristo, y a veces, como digo, hay personas que son muy lindas, pero la hacen porque para beneficio propio, ¿no? Pero Ujú. cuando tú comienzas a obrar y a servir a otras personas, se siente distinto. Y algo que yo rescato ahora en el trabajo que estoy, que me pasaron muchas cosas, tú las Ujú. sabes, Ujú. pero de esas cosas yo rescato que mi esposa me decía, el bien se le paga con el mal. Sí. Entonces, esa frase me sirvió porque sé que no viene de ella, viene de Dios diciéndole, oye, dile a tu esposo que lo malo se paga con el bien. Y es verdad. Y lo dijo Y Jesús. lo dijo Jesús. Y vemos que esos frutos se han dado. Cuando tú haces las cosas, a mí me tocó hacer muchas cosas que me hicieron malas, pagarlas con el bien, hacer actos de servicio a esas personas que me quisieron hacer daño. Y hoy en día ellos ven reflejado otro. Nunca pensaron que iba a pasar de A esa pasar. manera, ¿no? A lo Ujú. mejor las personas piensan que cuando te hacen daño, enseguida vas A la a replicar, venganza, a ¿no? replicar. Entonces, Ujú. pero esa es la enseñanza. Siempre paguen El el mal mal con por el bien. bien. Siempre. Si alguien te maldice, bendícelo. Bendice. Si Ajá. alguien te señala, abrázalo por último. O salúdalo. Porque lo peor que puedes hacer es ignorar. Es pasar desapercibido a esa persona que te hizo daño, porque tú indirectamente también te estás haciendo daño. Así es. Indirectamente te estás haciendo daño porque tú, en el fondo, aunque no quieras reconocer, te estás creando un resentimiento. Una raíz de amargura. Así es, y esa Ujú. raíz comienza a crecer, y es difícil luego quitarla, porque a veces nos vuelve ciego esa raíz. Así es. Se hace tan grande ese árbol que Ujú. salen tantas ramas que como un árbol te comienzan a tapar y no puedes ver. Y realmente lo que el trabajo hace es sacar lo bueno de nosotros y también esa parte mala, porque no estamos exentos de no enojarnos ni no Así es. molestarnos. Aquí no venimos a decirte que no te enojes, es normal. Es un sentimiento que se produce por algún tema de presión, algún tema de estrés, alguna injusticia que te haga, como lo que tú estabas comentando, ¿no? Yo creo que todos pasamos por esas situaciones, situaciones injustas, y cuando pasa esto, sabes que yo digo, está bien que pase, porque el único justo es Dios. Amén. O sea, no digo que está bien, que a todos nos gusta, pero es normal que pasen esas cosas porque el único justo es Dios. Y algo que siempre lo digo y me lo digo a mí misma, si yo estoy con Cristo, yo estoy con Dios,
de ley voy a ganar cualquier batalla sin yo hacer nada. Amén. ¿Verdad? Sin yo llegar a vengarme o cosas así, como tú lo mencionabas. Entonces, esa es una manera también que nosotros podemos predicarle a los demás, Así de cómo tú reaccionas cuando algo te molesta, cuando estás lleno de estrés. Sabemos que el día a día, y no solo en el trabajo, repito, en la casa, en cualquier lado, tenemos mucho estrés, muchas preocupaciones. Y Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Y eso te sucede también en la parte laboral. Vemos a gente que está creo que están como robots trabajando. O sea, Sí. y de verdad, y a veces están tan estresados, tan cargados que reaccionan mal ante cualquier situación. Entonces, aquí el punto es, refleja a Cristo en esa situación. Amén. Respira, ora, pídele al Señor que te acompañe, porque nosotros podemos orar en todo tiempo. Eso es lo maravilloso de tener una relación con el Señor. En medio de tu oficina, en tu trabajo, en tu escritorio, donde sea que tú hagas tus labores, tú puedes en ese momento cerrar los ojos o en tu mente decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame en esta situación. Y créeme que cuando tú le entregas ese sentimiento negativo, el Señor te amolda, el Señor te Amén. hace reaccionar de la manera que Él reaccionaría. Así es. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. El compañero te habló mal. ¿Te ha pasado a ti que el jefe de pronto te responde que no está bien lo que hiciste? Y son cosas que también te frustran. Ajá. Y es lo que Te vivimos afecta. te afectan y te hacen creer que no vale lo que tú estás haciendo. Pero ahí está la clave, ¿no? Decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me siento así y sé tú hablando a través de mí. Así es, amor. O sea, lo importante que en el trabajo no lo hagamos, yo sé que se vuelve rutinario, Ujú. ¿verdad? Pero la clave es que lo hagamos con amor, como decía hace un momento, pero sobre todo hagámoslo bien. Hagámoslo bien, porque a veces por querer cumplir, lo que hacemos es hacerlo rápido, o por ahí maquillo algo y lo envío para poder hacerlo. Pero algo que Dios me enseñó cuando yo me quedé sin trabajo y me dio un trabajo que estoy ahora y que valoro mucho y agradezco todos los días a Dios por el trabajo que tengo, es que trabajó esa parte, ¿no? Ujú. De que lo que no hacía anteriormente en mi antiguo trabajo y que yo despreciaba o que yo minimizaba, Ujú. ¿verdad? Entonces, hoy en día ya no lo veo de esa manera. Tengo que hacerlo bien. Si me piden un reporte, pues tengo que hacerlo bien, tengo que Te analizarlo. enfocas en la excelencia Así ahora. es, Ujú. tengo que verla para que la otra persona también lo pueda entender, mi equipo lo pueda entender y poder ser más claro, y eso te ayuda a que tú hagas un trabajo mejor. Entonces, y esa es la forma que trabaja Dios en Así nosotros. es. Él trabaja con nosotros de esa forma. Las partes que tú no hacías, ya las haces, Así pero es. antes de que te des cuenta, como todo ser humano, como carne que somos, tenemos que caer, quedarnos sin la provisión que teníamos para poder Así aprender es. de los errores que no teníamos, pero eso lo hace Dios. Dios permite ese tipo de cosas para moldarte, para poder decirte, hijo, reacciona, porque por donde estabas yendo estás mal. Ujú. Entonces tienes que comenzar a hacer las cosas diferentes. Haz las cosas organizadas, planifícalas y verás que las cosas van a fluir mucho mejor. Y eso Ujú. pasa, y tú te das cuenta y te da el reflejo de que intentas hacer tu trabajo bien hecho en las horas que tienes que hacer, Así ¿ya? es. Y terminas y tienes tiempo para tu trabajo y tienes tiempo para tu hogar, Así ¿verdad? se te equilibra todo y se ordena. Es que Amén, cuando así tú es. haces todo con excelencia, como lo decíamos al inicio, lo haces como para el Señor se encarga de ordenar tu vida. Así es. Y es que trabajar así como para el Señor, lo vas a hacer tan bien que todo te va a salir a tiempo. Ujú. No es necesario que te quedes más tiempo. Y yo también lo he vivido. O sea, yo he vivido esa experiencia de que cuando uno está desanimado o cuando tiene muchas cosas y comienzas como a desvalorizar el trabajo y realmente esa es una bendición de Dios, haces todo como que ya, porque me toca hacerlo. No sé, es como que no te alcanza el tiempo y nunca Así es. terminas. Ujú. Entonces, qué importante lo que acabas de decir. O sea, qué clave
es hacer todo como para el Señor, con excelencia, buscar hacer lo mejor, aunque nadie te vea. Así es. Porque muchas veces te toca hacer cosas que nadie te va a ver, o que tal vez lo estás haciendo para que otra persona lo presente y el nombre de esa persona salga y lo felicitan a esa persona, Ujú. ¿verdad? Así es. Pero lo tienes que hacer porque no lo estás haciendo para las personas, lo estás haciendo para Dios. Y Amén. créeme que el Señor te va a recompensar, te va a dar mejores cosas de lo que tú estás esperando. Así es. Ojo, y no lo tienes que hacer tampoco pensando, lo voy a hacer para que me den. No, hazlo como para el Señor y el Señor se encargará en su tiempo perfecto de darte esa recompensa. Amén. Y mira, y es importante ya tener identificada la primera parte donde tú sabes que tienes que hacer las cosas para Cristo. Ujú. Pero, como decía hace un momento, somos carnes y nos pasa, ¿ya? Y es algo que hay que trabajarlo. Y es cuando tú te quieres dejar llevar por lo que el mundo te Así dice, es. ¿verdad? Ujú. Cuando el mundo te dice, la típica cuando te escudas, cuando te pasa algo, te descubren que hiciste algo malo, Ujú. ¿verdad? Te dicen, no, es que todos hacen lo mismo, ¿verdad? Sí. Ujú. A veces pisoteas a una persona por querer crecer, ¿verdad? O intentas sabotear un proyecto de alguien para poder tú presentar tu proyecto que crees que es mejor para buscar un ascenso, Ujú. ¿verdad? Entonces, esa parte no la estás haciendo como para el Señor, porque el Señor no quiere que tú pisotees a nadie, no quiere que Así hagas es. menos a nadie. Entonces, ojo con esto, porque esto es algo peligroso, esto es algo que si no se lo ponemos en manos del Señor y no lo detectas a tiempo, eso puede ser mucho el tema de en tu trabajo de tenerte hasta un problema y de a lo mejor en algún momento, porque recuerden que las mentiras tienen patas cortas, Sí. ¿no? Como dice el mundo mismo. Sí. Entonces, todo se sale a la luz y en ese momento te vas a quedar sin pan y pedazo, Ujú. ¿verdad? Entonces, esa parte es peligrosa, no vale. O sea, es peligrosa porque puedes crecer, sí, económicamente haber pisoteado a alguien, logrado un puesto que querías, anhelabas, pero lo anhelaste, lo conseguiste, no por la derecha, como decimos, sino todo por Así la es. izquierda, Ajá. buscando atajos, ¿verdad? Creciste económicamente, pero estás decayendo, estás Ujú. decreciendo espiritualmente Así es. y eso es muy peligroso. Sí, y sabes que ahí va un tema también de, como tú dices, el pisotear a otras personas, Ujú, ¿no? Y se ha visto eso en todos lados y quien le haya pasado ponga sus comentarios, ¿no? ujú. Hemos visto que mucha gente crece en las empresas, en los trabajos, dañando a otras personas. Así es. A veces por quererte vender bien, comienzas a criticar otras áreas, o yo siempre digo, empapela, se llenan de correos y hacen caer mal a esa Así persona es. por quedar bien. Y realmente ahí va la intención del corazón. Tal vez lo que estás haciendo es correcto, porque, por ejemplo, si tú ya estás en un nivel más alto, ¿no? Donde tienes que reportar realmente algún tema Así de es. inconsistencia, sí te toca. Pero sabes que yo sí me he dado cuenta y también lo he hecho porque todos hemos pasado por todos Así. los caminos Somos carne. para poder aprender ciertas cosas, como tú dijiste, tenemos que realmente estar abajo o que el Señor Ujú. nos dé una lección o permita él algo para poder aprender. Y hemos hecho cosas que decimos, voy a pasar este correo, pudiendo de pronto resolverlo internamente, porque hay cosas que sí se pueden resolver internamente Así es. y llegar a un acuerdo, y porque sabes que a veces las personas no siempre fallan. O sea, mejor dicho, todos fallamos, pero Así es. para aquella situación no es que sea repetido siempre y vale la pena como decir, sabes que hablemos, mira, pasó esto, me Ujú. puedes ayudar. Pero no, a veces la intención de nuestro corazón dice, no, lo voy a hacer. Y de verdad, Lo aunque haces. suene mal, sí lo hacen con maldad. Así es. Y lo hemos hecho con maldad. Y me ha pasado, ¿sabes? Actualmente me ha pasado de que he tenido situaciones y digo, ya estoy con el correo. Pero ahí viene Dios. Y cuán importante. Por eso yo agradezco y siempre digo, la persona que está en Cristo es una persona que está transformada a diario. O sea, y el Señor te hace sentir ese pecado, te hace sentir esa incomodidad y como que dice, ¿sabes qué? Lo puedes hablar. ¿Por qué haces eso? Amén. Y digo, ¿es necesario? No. Elimino y puedo hacerlo de una manera. Y no por tapar, ojo, no se trata de eso. Simplemente que son situaciones que se pueden hacer. Porque ¿qué te vale crecer de pronto de esa manera, Ujú. pero espiritualmente te debilitas? Así es. Ujú. Sí, amor, y esa parte
como decía, o sea, somos carnes y nos puede pasar, Ujú. porque siempre nos va a pasar por nuestra mente cosas negativas de otras áreas, de la gente que no hace bien su trabajo, o de la gente que tú sabes que lo está haciendo mal y por más que le dices, no hacen caso a veces, ¿no? Sí, Pero lo único que te puedo aconsejar es que lo hagas bien. Hazlo bien siempre. y si puedes ayudar a esa persona que lo está haciendo mal, hazlo, porque recuerden que a lo mejor no te van a dar más dinero, no Así te van a es. subir el sueldo, Ujú. pero la bendición viene de arriba. Así es, La bendición viene de definitivamente. arriba y eso es mucho más poderoso. Por eso ahí viene el otro punto donde reflejar a Cristo, ¿verdad? No significa que, como decíamos hace un momento, pisotear a alguien. No Ni dejarte significa pisotear. ni dejarte pisotear. Ujú. Ser cristiano no significa que seas débil o que seas tolerante a muchas cosas, Así a que te es. falten el respeto, ¿verdad? Y esto es importantísimo entenderlo porque eso te va a llevar a un equilibrio. Así es. Ojo, eso es importantísimo porque te va a llevar a un equilibrio. No dejarte faltar el respeto porque eres cristiano, tienes que aguantar ciertas cosas o porque estás en Cristo, ¿verdad? Porque como digo, no hablamos de religión, pero cuando tú ya tienes una relación con Dios, ¿verdad? Tú tienes que tener un equilibrio. No dejarte faltar el respeto, pero también puedes como le decía cuando conversamos con un hermano, le digo, a veces hay que confrontar, ¿no? Sí. Hay que confrontar en amor sin faltar el respeto, que se Mm. puede. Jesús lo hacía muchas veces, confrontaba en amor, lo hacía con sus parábolas que tú que te quedabas pensando, Sí. ¿verdad? Y yo Hablaba con amor y verdad. así es, trasladándome a esos tiempos. Ujú. Imagínate esas parábolas que Jesús te decía y tú te quedas así como que, y te ponía a Ujú. pensar, yo me imagino que días, semanas, Así de qué me es. quiso decir. Palabras tan sabias. Así es. Ujú. Entonces, por eso también, como decía, no nos dejemos pisotear, pero siempre hablar con la verdad. Así es. Recuerden que la justicia, Dios siempre es un Dios justo y Dios siempre va a ser y va a actuar con justicia. Entonces, si alguien está siendo injusto contigo, tú sigue actuando normal, sigue actuando, respira, eso sí, respira porque cuesta. Cuando una Ujú. persona te lastima, cuesta Así bastante es. no asimilarlo primero porque lo que te dice la carne. Responde mal. Ujú. Así es. Así es. Entonces, Responde de la misma manera. Y como tú decías, es cuán importante es tener esa templanza, ¿no? Y ese es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? La Ujú. templanza, el dominio propio, así es. tener tus convicciones bien claras, y eso no te hace una persona débil. Así Es bueno tener y poner límites sanos cuando tienes una situación así. Hablar con respeto, no reaccionar con la ira, no devolver el mal por mal, sino el mal Bien, por... el bien. Ya lo aprendiste, ¿viste? Y eso nos pasa, o sea, cuando normalmente nos suceden esas situaciones, la carne siempre te va a llevar a responderle de la misma Enseguidita. manera o mal, pero Así es. recuerda que Cristo está contigo, que no se trata de que te pisoteen, pero créeme que tú ganas más muchas veces, a veces quedándote callada o callado, Ujú. y el Señor responde por ti. O sea, el Señor no pierde ninguna batalla. Eso sí, acuérdate siempre, el Señor jamás pierde una batalla. Respira, responde con dominio propio y espera en el Señor. Amén. Ujú. Sí, y basado en lo que tú dices que sí, la carne nos hace responder enseguida, Ujú. ¿verdad? Esa respuesta enseguida a veces nos lleva a humillar a personas, ¿verdad? Entonces, es importante respirar. Sí. Y antes de ser impulsivos, porque no sabemos qué tanto daño le podemos hacer a esa persona, Así es. ¿verdad? Y podemos marcar un precedente, porque recuerden que cuando ya saben que estás en una relación con Cristo, siempre te van a decir el hermanito, Ah, sí. siempre vamos a estar en vista de todos, Ujú. que tienes que tú porque eres así, esto y el otro, pero por eso digo que es importante que sepan que hay que tener un equilibrio. Siempre hay que responder con educación y con la verdad. Así es. Ya, eso recuerden que tener una relación con Cristo nos enseña siempre a andar con la verdad por Sí. delante también, Ujú. ¿verdad? No podemos andar con mentiras y eso no significa que tú tengas que perder tu esencia, ¿verdad? Entonces tú puedes contestar de una manera amable, pero primero respira, porque Sí. si lo haces sin respirar y pensar y orar en ese momento, Señor, dame sabiduría, así una oración rapidita, El créeme lo que Señor, cambia todo tu amén. entorno, La cambia todo tu atmósfera interior, cambia. así es como tú vas a contestar, ¿ya? Ujú. Entonces,
esa parte me ha funcionado porque si yo les cuento cómo yo era antes, yo era muy contestón. Sí. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. A veces se me quiere salir, pero ahí es cuando respiro y el Espíritu Santo me confronta, me dice, oye, espérate un ratito, piénsalo de una mejor manera y luego busca y luego y se solucionan los temas, ¿no? Pero sabes que algo muy importante, uy, se apagó la luz, así me ven oscuritas porque se me apagó la luz, es no perder la esencia, lo que tú Así dices, es. ¿no? El Señor nos da a cada uno la esencia. Y, por ejemplo, mi esencia siempre ha sido tranquila, callada, antes de ser cristiana, callada, me decían algo, me quedaba ahí. Ahora que soy cristiana, me suelo quedar callada, por eso dije hace un momento, mejor quédate callado porque esa es mi esencia. Ujú. Y muchas veces, ahora que yo hago, sí me quedo callada, pero mi reacción, mi actitud es todo lo contrario. O sea, si me tratan mal, soy mucho más amable con esas personas, aunque no le respondí en su momento, porque esa es mi esencia. Ahora el Señor la usa para su gloria, porque Amén. mis actitudes, antes yo decía, me alejaba de esas personas, ahora no me alejo, en el trabajo estoy hablando, porque me toca seguir trabajando, pero mi actitud es buena. Amén. Y esas personas como que se quedan ahí como que creo que solitas, como se sienten mal, me imagino, no Así sé. En tu caso, tu esencia, tú dices que eres respondón y todo eso. Y esa es tu esencia. Así es. Pero el Señor lo está usando ahora para su gloria, porque yo sí te he escuchado cómo respondes. Respondes con convicción, con autoridad, pero respondes cosas coherentes. O sea, cosas, la verdad, y no ofendes. Entonces, es la esencia, ¿no? Así es. Aquí hay dos tipos de personas. Él es el que hablaba y yo no tanto, pero aún así el Señor lo usa para su gloria. Yo con mis actitudes, Él da una muy buena respuesta que a mí mismo cuando me dice yo me quedo, no me ofendo, pero me hace reflexionar. Lo que tú me dices me hace reflexionar. Amén. Entonces es como el Señor transforma sin que tú pierdas la esencia, pero es la manera de estar maduro en Cristo. Sí, y eso es un buen episodio, hablar de la esencia, porque hay Sí. muchas personas que se equivocan y te señalan porque tú tienes que perder tu esencia o tienes que perder cómo tú eres. Sí hay que dejar cosas malas, pero eso puede ser Profundizarlo en otro el siguiente episodio puede sí, ser, ¿ah? es muy buen tema. La verdad Sí. que esa parte de la esencia no significa que tienes que cambiar y No. ser sumiso para todo, ¿no? Por eso decía un equilibrio. Es un equilibrio, Entonces, exactamente. lo que tú decías es importante. Mira, todo es importante. Sí, todo. Todo es importante. Porque, por ejemplo, hay personas que en el trabajo que te vas a topar que en su vida ha abierto una Biblia, Ajá. ¿verdad? Y Ujú. que a lo mejor ha escuchado por ahí un versículo o tal. Y cuando se enteran que tú estás en Cristo, que tú tienes una relación con Cristo, te comienzan a ver más, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos tú puedes ser la Biblia de ellos, Ujú. porque tus actos, tu humildad, tu sinceridad, el ser honesto, ¿verdad? Eso hace de que ellos vean de que, oye, hay algo en Carola Ujú. que no está bien, porque ellos no lo ven bien, Sí. ¿no? Porque una persona normal te responde, te cuestiona, te hace de todo, pero, no, pues Carola sí me responde pero de una manera amable, Ujú. ¿verdad? En amor, que a veces hasta no me dice nada, me deja, entonces a veces guardar silencio es más valioso que contestar con una Sí. grosería. La actitud, como yo decía, Ajá. la actitud es muy importante porque tú con la actitud puedes predicarle a esa persona. Amén, así es. Yo trabajo en una área de servicios y me ha pasado de que a veces he solicitado algo y no he recibido una buena respuesta. No digo que han sido groseros, pero no me han ayudado, ya, por decirlo así. Y ustedes saben, ¿no? El mundo da vueltas, como dice Así el es. mundo da vueltas. Y de repente le tocó a esa persona. Así es. Entonces, si yo fuera la persona que era antes, porque todos creo que reaccionamos así, yo que le voy a estar ayudando, si a mí ni me ayudó. Así es. O cuando estuvo conmigo en tal área, me trató así. Ahorita aprovecho. No. ¿Te acuerdas que me Ya, empapelaste? Ahora te no, ni empapelas. siquiera, ajá. Y lo haces, pero Sí. no, cuando tú estás en Cristo, tú entiendes que el Señor se encarga de todo, que el Señor ya te pagó lo que de pronto otras personas te debían. O sea, realmente vives con una paz, una tranquilidad
que siempre lo voy a decir, estar en Cristo te da una paz en todo sentido, hasta en esos momentos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, lo voy a hacer, porque no lo estoy haciendo para ellos, siempre. Y cuando llegan esos pensamientos, porque no vamos a decir que aquí somos santos, ay, respiramos santidad, no. Somos santos. Vienen los malos pensamientos, sí vienen, pero ahí está el Señor. Cuando tú tienes una relación con el Señor a diario, el Señor te habla de verdad y te dice, recuerda, las cosas son para mí, no son para las personas. Está bien, Señor, es para ti. Y lo hago porque, heme aquí, lo hago perfecto, lo tengo que hacer perfecto porque es para Él. Entonces, ahí está la clave y creo que es el versículo base de todo este episodio. Hacer las cosas para el Señor. Amén. Sí, y como decíamos, ¿no? A veces la gente, si se han dado cuenta, cuando las palabras se las lleva el viento, dice el mundo, ¿no? Sí. Entonces, las palabras que tú puedes decirle a una persona, a lo mejor se puede olvidar. Pero con tu acción o tu acto, con esas palabras de cómo pudiste hacer sentir a esa persona, puede marcarlo. Sí. ¿Ya? Y es difícil que se olvide. Porque lo malo es difícil olvidar. Eso es lo malo es malo. Pero así es. Es difícil olvidarlo. Entonces, a veces las personas Nunca no olvidan cómo lo hiciste sentir, ¿no? Ajá. Entonces, por eso hay que cuidarnos también cómo tú respondes. Vuelvo, es algo repetitivo, pero no dejen que la carne y la ira los controle. Y te cambie. Mira, yo te cuento una experiencia así rapidita. También esto va para aquellas personas que, si estás escuchando, ¿no? Hicieron sentir mal a alguien en algún momento. Créanme que eso sí crea un trauma. Ojo, a mí me pasó, no voy a dar nombres, pero sí tuve una jefa de mucho tiempo que créeme que me causó un trauma porque me trataba, o sea, no solamente a mí, trataba mal a todo el mundo, pero hubo una situación que me gritó porque llegué tarde, porque eso es algo que todavía estoy trabajando en la puntualidad. Y llegué tarde al trabajo y donde yo trabajaba era sí o sí marcar la hora donde tenía que estar. Así es. Entonces, pero, o sea, me gritó literal, me gritó tan feo delante de todo el mundo. O sea, me sentí como cuando mi papá me habla. O sea, fue horrible. O sea, créeme que me causó un trauma que hasta el año pasado todavía soñaba con ella. Y soñaba que era mi maestra y todo eso. Y yo decía, esto no está bien, que ya ha pasado mucho tiempo que no trabajo con esta persona. Y que pase eso. Y yo decía, pero no le tengo rencor. Porque ya era cristiana. Digo, no le tengo rencor. De hecho, la saludo cuando la veo y todo. Pero qué raro. Y se lo entregué al Señor, ¿sabes? Porque ya no era normal que yo sueñe con esta persona. Así. Entonces, ¿cómo es, no? Me sentía tan mal. Pero aún así, nunca tuve un sentimiento malo hacia ella. Pero sentía dentro de mi corazón que había una raíz de algo. Claro. Sí, entonces dije, Señor, te entrego a esta persona que yo siento que ya, o sea, que no le tengo ningún rencor, pero si algo está pasando, quiero que salga a la luz y que cortes eso, ¿no? Y verla con los ojos de amor. Y eso, o sea, y realmente no traten mal a las personas, por favor. Traten bien porque saben que el trabajo es muy pasajero. El trabajo no es eterno. Entonces, tratar bien a las personas te va a ayudar a que en algún futuro te las vuelvas a topar y puedan ser amigas, o sea, porque el trabajo no es eterno. Luego de un trabajo puede surgir también una amistad, una hermandad. Si eres hermano, si estás en la iglesia, somos hermanos, ¿no? O sea, si somos hijos de Dios, somos hermanos, pero sí, traten bien a las personas. No es eterno el trabajo. Así es. Sí. No, sí, es por eso que si te sientes identificado, es importante que comencemos a reflexionar, ¿verdad? Porque yo creo que a más de uno nos ha pasado lo que estábamos hablando en nuestras experiencias, ¿verdad? Pero ahí es cuando tú ya te sientes que te estás cansando en tu trabajo. Te estás cansando, ¿sabes por qué? Porque estás cansado de aparentar algo que no eres, porque a veces uno quiere te cansas de presumir algo que no eres, te cansas de quererte adaptar a un entorno o un ambiente que no es el tuyo y que tú quieres hacerlo tuyo a la fuerza, y eso te hace sentir cansado, ¿verdad? Porque por encajar, por que no te hagan a un lado, porque no te digan el raro, porque no te digan esto, tú quieres encajar sí o sí y eso te cansa. Entonces, hay personas que eso lo puede
crear un sentimiento incluso de hasta de depresión, Sí. ¿verdad? Entonces es importante que no nos dejemos llevar por ese tema, ¿no? Entonces si ya los identificas, es importante identificarlo a tiempo, y si esta palabra te está llegando, entonces hazte un autoanálisis y mira si tienes que comenzar a cambiar cosas, y sobre todo comienza a hacer las cosas para Cristo, porque Dios no solo nos está llamando a ser exitosos, sino a ser íntegros. Sí. Si no eres íntegro, no te sirve de nada Nada. ser exitoso, tener dinero, ser famoso. Todo lo que el mundo te ofrece no te sirve de nada si no eres íntegro y no vas con la verdad por delante. Porque ahí viene una frase que nos gustó, que la pusimos aquí, que dice: el verdadero éxito no es solo cuando ganas, sino quién te está convirtiendo mientras ganas eso. Sí. O sea, mira, es fuerte, ¿no? O sea, chuta, o sea, tú puedes ganar millones de dólares, pero ¿en qué te estás convirtiendo por ganar esos dólares? Sí. ¿A quién estás pisoteando? ¿A quién estás dejando a un lado? Ujú. Por eso, por ganar más dinero, pero como decíamos hace un momento, estás perdiendo la espiritualidad. Sí, y sabes que también eso te lleva a una falta de identidad. Yo Así creo es. que estoy muy segura porque también, o sea, todos hemos pasado por esos caminos. Nos sentimos tan inseguros, tan falta de identidad, que creemos que un cargo o llegar más lejos que el otro, y no me importa si tú no llegas, nos hace importantes. Así es. Nos hace importantes o nos hace alguien ante los demás. Y realmente no, o sea, por ahí no es. El éxito no va por ese lado. El verdadero éxito es cuando... Primero, para mí, el verdadero éxito es tener a Cristo en tu vida. Así es. Ese es el verdadero éxito, y ese gozo, esa tranquilidad, esa alegría genuina, de verdad, que viene del corazón, que se va a reflejar cómo tratas a los demás. Así es. Y también he visto jefes, he visto personas con cargos muy altos, que son unas personas maravillosas, humildes realmente, o sea, de verdad que es muy admirable, ¿no? Y ese es el llamado, o sea, que el Señor te va a poner donde tú tienes que estar, obviamente, como dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Así es. Antes de eso dice: lee la palabra, medítala de día y de noche. Entonces, cuando tú lees su palabra, cuando tienes una relación con el Señor y eres fuerte y valiente, porque en Cristo somos más que vencedores, el Señor te va a poner en el lugar donde tú perteneces, donde tú tienes que estar. Puedes llegar súper lejos, pero siempre con la esencia y con el corazón que a Dios le agrada, Así que al Señor le gusta. Y créeme que eres exitoso. Si tienes eso, realmente lo tienes todo. Lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén, amén. Así que familia, amigos, la verdad que a lo mejor mañana, ya no sé en qué momento estén viendo el video, pero mañana te toque volver a trabajar, te toque volver al mismo lugar de trabajo donde estás haciendo, donde tienes los problemas, tienes ese ambiente tóxico, ese ambiente complicado, ¿verdad? Pero puedes volver siendo distinto, marcando la diferencia. Eso lo puedes O sea, hacer, porque si ya comienzas a tener esa relación con Cristo, tú vas a ver las cosas distintas. Entonces puede ser que tú vuelvas a ese trabajo, pero ya no lo hagas como lo hiciste ayer, sino vuelve distinto. diferente. Comienza a contestar diferente, comienza a servir diferente, ¿verdad? Y eso va a ser un reflejo de ti hacia esas personas que van a decir: oye, y si hasta hace 2 días me contestaba mal, Ajá. y hoy me está contestando de una manera que, oye, aquí hay algo que no cuadra, algo de la ecuación se está saliendo. Ujú. Te van a decir y te van a preguntar, y va a haber alguien que te va a preguntar: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está? Y ahí es tu deber de decirle: es que Cristo ya está obrando en mí. Así es. Y esa prueba de fuego se va a ver cuando estés bajo presión, bajo estrés. Porque cuando todo está lindo, obviamente vas a amar a todo el mundo, Así vas a es. estar. Pero cuando vengan los problemas, venga la presión, venga el estrés, venga el que no llegamos a la meta, ahí refleja ese carácter de Cristo. Recuerda que tener carácter no significa ser una persona malhumorada, Así es. una persona, porque siempre escuchamos y decimos: es que yo tengo un carácter. No. Tener carácter es eso. Reflejar a Cristo, reflejar la templanza, reflejar una actitud que al Señor le agrada y que va a ayudar a tu equipo de trabajo, va a ayudar a tu empresa. O sea, en eso se define todo. Realmente ahí es donde vas a poder demostrar también la integridad, porque en situaciones así es cuando comienzas a buscar atajos
que no te van a llevar a nada. Te salvan el bache en ese momento, pero no te llevan a nada. Amén. La verdad que sí. Creo que el Señor acaba de hablar. Sí. El Espíritu Santo se nota cuando Sí, comienza a decir, porque la verdad que hay cosas que uno a veces no las puede tenía. decirlo. Sí, es Que verdad. si ustedes nos ven haciendo así, a veces decimos, oye, ¿y dónde estaba lo Hay que...? ciertos puntos que tenemos anotados. Pero cuando comienzas a hablar ya no están. No están. Digo, ¿qué hablaste? Pero Dios actúa así. Dios Sí. es hermoso y cómo el Espíritu Santo influye en uno, la verdad que te hace caer. Sí. La verdad, le soy sincero. En esta semana justamente conversábamos con mi esposa, yo también me estaba sintiendo cansado. Le decía, a lo mejor ya no grabemos esta semana, pero la verdad es que el Señor así, o sea, fue que antes de acostarnos ayer le digo, no, hay que grabar. Sí. Pero es el Señor cómo actúa en tu mente, en tu espíritu, y el Espíritu Santo te hace entender de que no puedes dejar de dar esa milla extra que en el trabajo te piden, no tienes que dejar de hacerlo para el reino de Dios. Amén. Entonces, siempre hablemos de Dios, como decía en el anterior episodio, que pido disculpas porque salió ahí medio mal, es que hagamos viral a Jesús. Hagamos viral a Jesús, ayudamos a compartir la palabra, ayudemos a compartir este tipo de mensajes a más personas. Si tú conoces a alguien que se siente identificado con este tipo de cosas que acabamos de decir el día de hoy, te pedimos que lo compartas, es gratis, no se te pide que canceles algo como para que compartas este tipo de contenido, ¿verdad? Entonces es gratis, ayuda a expandir el reino de Dios, que eso es lo que necesitamos. El mundo necesita que la palabra de Dios llegue a más personas. Amén. ¿Ok? Así es. Y bueno, hemos terminado yo creo ya el episodio. Recuerda que tu trabajo puede ser lleno de propósitos. O sea, en el lugar donde tú estás, el Señor ahí tiene un propósito. Sé luz en medio de cualquier situación. De pronto, esta luz que Jesús te ofrece, tal vez no te haga popular. Tal vez no te lleve a ser el empleado del mes, pero te lleva a un nivel mucho más alto que tú lo vas a ver y vas a estar muy feliz. Te lo puedo asegurar. Etiqueta ahí a tu compañero de trabajo. Sí, hace que te hizo sentir mal. Ahí etiquétalo ahí, dile, hermano, tengo un mensaje bueno para ti. Sí, y valoren su trabajo, es una bendición. Y si tú no tienes un trabajo, comiénzalo a pedirle al Señor, comienza a pedirle tal cual como tú anhelas, un trabajo que glorifique su nombre. No todos los trabajos glorifican el nombre del Señor, así que comienza a orar por eso y el Señor te lo va a dar. Créelo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte y un saludo a todos. Y ya saben, compartan porque la palabra de Dios se comparte. Que Dios los bendiga. Chao.